Muy buenos días, Dios les bendiga a mis hermanos de Aposento Alto. Qué gusto poderlos saludar en este nuevo día que el Señor nos ha regalado y nos ha bendecido con un maravilloso y precioso clima. Quiero decirles que deseo que se encuentren bien, que todos estén disfrutando de un buen y merecido descanso después de unas actividades que tuvimos en la iglesia, el liderazgo, con un taller tan hermoso que el Señor nos ha regalado y que esperamos que estén descansando. Muchos estarán en sus casitas, otros me imagino que estarán en fincas, otros estarán paseando, otros rescotaditos en su camita, pero bueno, qué bueno que podamos conectarnos por este medio y podamos tener un compartir de la palabra del Señor, podamos compartir un momento delicioso, que Dios nos hable por medio de su palabra y nos quiera enseñar lo que Él tenga para nosotros. Sabemos que su Biblia, su palabra es una bendición. Cada parte de la Biblia trae unos mensajes y unas enseñanzas tan hermosas para nosotros, que nos enseñan y nos edifican y nos ayudan a conocer más al Señor. Así que bienvenidos a todos los hermanos que se están uniendo. Qué bueno, gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este hermoso día y poner este devocional en la mano del Señor para que el Señor también sea tocando nuestro corazón y también para que el Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas también y sea ayudándonos a disponernos para este encuentro con el Señor. Ya sé que ustedes, más de uno, han tenido su devocional, les han orado al Señor y bueno, pero ahora estamos aquí como iglesia, como hermanos en Cristo para compartir la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, maravilloso Dios, qué privilegio es, Señor, podernos acercar a ti en esta preciosa mañana. Qué privilegio, Padre, es poder abrir nuestros ojos a un nuevo día, a un nuevo amanecer y poder ver las maravillas de tu creación. Qué bueno es poder levantarnos gozando de una perfecta y excelente salud y más en tu presencia, Señor. Qué bueno es ver también a nuestra familia, que todos estamos bien, Señor, que tú nos has guardado, nos has protegido hasta este momento, Señor, y hemos visto tu provisión. Hemos visto, Señor, tus bendiciones, Señor, a través de la paz, de la alegría, el gozo y la felicidad que tú nos das, Señor. Y qué bueno es que podemos contar contigo como nuestro Padre, Señor, despertar cada mañana y elevar nuestra mirada a ti, Señor, y poderte llamar Padre. Qué privilegio tan grande, Señor. Papito Dios, muchas gracias por este privilegio que nos concede, Señor, de compartir de tu palabra, Señor. Quiero pedir tu bendición para cada uno de los que estamos reunidos en este momento, Señor, que tú bendigas a todos mis hermanos que están conectados, Señor, que tú los bendigas, que los llene de su paz, de su alegría, de su gozo, Señor, y que de su felicidad, Papito Dios. Y te pedimos, Señor, que sea hablando nuestras vidas. Te pido, Señor, que me uses en este momento, Señor, que soy un instrumento nomás, soy una vasija de barro, Señor, donde, Papito Dios, es para la gloria y honra tuya, que tú hables a través de mí, Papito Dios, para mis hermanos, Señor, compartir una hermosa palabra, un hermoso momento, Señor. Que traiga bendición a nuestras vidas, Señor, y que el Espíritu Santo me guíe en este devocional, Señor, reconociendo mi total dependencia de ti, precioso Espíritu Santo, Señor, que depende única y exclusivamente de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a cuadrar un momentico, volumen, creo que está muy bajo. Bueno, listo. El tema que el Señor me ha dado para compartir en este día se llama la obediencia a Dios que convierte los obstáculos en victoria. La obediencia a Dios que convierte los obstáculos en victoria. ¿Qué es la obediencia? Primero que todo, la obediencia está relacionada con el obedecer. Está relacionado con el
el acatar, cumplir las asignaciones, las ordenanzas, los mandamientos del Señor, en este caso estamos hablando de la obediencia a Dios, es someternos a Dios, a su voluntad, a todo lo que Él disponga a hacer con nosotros, nos ordene, nos mande a hacer. Entonces vamos a hablar de la obediencia, pero que convierte los obstáculos en victoria. En Deuteronomio 11:1 dice la palabra de Dios: amen al Señor su Dios, cumplan sus ordenanzas, preceptos y normas. Amen al Señor su Dios, cumplan siempre sus preceptos, sus normas y sus mandamientos. Ahí estamos viendo también ya una orden del Señor. Es una orden imperativa que nos está hablando que primero que todos que amemos al Señor. Y después nos dice que cumplamos sus ordenanzas, o sea que obedezcamos. ¿Qué quiere decir? Que antes de la obediencia está el amor. El amor implica obedecer a Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Si verdaderamente decimos que amamos a Dios. Entonces, el amar a Dios implica también obedecer a Dios. Están ligadas la una a la otra. No se puede obedecer a Dios y desobedecer a Dios y decir que amamos a Dios. No se puede. Está ligada totalmente estas dos acciones, amar y obedecer. La historia está marcada por la obediencia y la desobediencia. En la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de grandes personajes en la Biblia que precisamente están puestas como ejemplo de grandes hombres que fueron obedientes al mandato de Dios, fueron obedientes a la palabra de Dios, acataron las órdenes del Señor. En lo que el Señor les mandó hacer, ellos lo hicieron. Fueron obedientes, hicieron caso del mandato del Señor. Y vemos que esos hombres, y también tanto como hombres o mujeres, que decidieron obedecer a Dios, vimos que tuvieron grandes victorias para sus vidas, grandes victorias para sus familias, grandes victorias incluso para la nación de Israel. Mire lo que implica la obediencia, ¿no? Lo que implica la obediencia de un hombre, de una mujer, que se dispone, que se decide obedecer y acatar las leyes, las ordenanzas de Dios. ¿Cómo beneficia no tan solamente a esa persona, sino beneficia a su familia y a una nación? Tenemos como por ejemplo a Noé, a Isaac, tenemos como por ejemplo a Jacob, tenemos también ejemplos de José, hombres de obediencia. Tenemos a Josué, tenemos a Moisés, a David, tenemos también a Daniel, como ejemplos de grandes hombres que fueron obedientes a la palabra de Dios y que esos hombres fueron una bendición para el pueblo de Israel y aún para nosotros, porque ha implicado la obediencia a esos hombres también hoy en el cristianismo, en el caso de Abraham, el padre de la fe, y también de estos grandes personajes de la Biblia. Pero encontramos también en el Nuevo Testamento grandes ejemplos de obediencia, pero quiero resaltar el más importante ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. Se lo estarán imaginando, ya saben de quién me estoy refiriendo, ¿no, hermanos? Sí, precisamente es de Jesucristo, de nuestro capitán, de nuestro líder, de nuestro pastor, de nuestro Señor, del Hijo de Dios, por el cual tú y yo estamos en este momento unidos en esta transmisión, unidos en Cristo como familia. Sí, fue por Jesucristo, por la obediencia de Él, es que hemos sido salvos, somos salvos. Y por eso hoy estamos acá compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. La gloria y toda la honra sea para nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue ese ejemplo precioso, maravilloso de obediencia. En Juan 15:10 dice la palabra, dice Jesús mismo, dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor.
Jesús se presenta como ese ejemplo, diciendo: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido. Jesús fue obediente. Jesús en varias veces dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. También vemos esa oración en el huerto de Getsemaní, la noche que iba a ser entregado, cuando pudo decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino a tu voluntad. Jesucristo vivía en obediencia al Señor, y ese es un gran ejemplo que tenemos hoy nosotros de obediencia. Y también podemos observar también de personas que decidieron desobedecer a Dios, porque así como hay personas que deciden obedecer a Dios, también hay personas que deciden desobedecerlo, y las consecuencias contrarias a los que han decidido obedecer han sido muy dolorosas, han sido muy trágicas, que han afectado su vida, sus familias, incluso afectaron también a la nación. Y como puede ser, muchas personas afectan la desobediencia a Dios a mucha gente. Ejemplos del Antiguo Testamento: tenemos a Adán y Eva, tenemos a Caín, tenemos a Sansón, que desobedecieron a Dios, cómo destruyeron sus vidas, sus familias, cómo afectaron la nación. También tenemos en el caso de Saúl, el primer rey de Israel, que también desobedeció al Señor, tomó la decisión de desobedecer, y las consecuencias fueron trágicas, tanto para su vida, para su familia, que fue totalmente destruida, y para la nación de Israel. ¿Qué consecuencias tan duras trae el tomar una decisión de obedecer? ¿Qué decisión tan grande, qué consecuencias tan grandes puede traer tanto el obedecer como el desobedecer? Y hoy vamos a hablar de ese aspecto. Debemos entender que nuestra obediencia es el camino al propósito de Dios. Cuando nosotros decidimos obedecer es porque estamos en el propósito del Señor. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero depende de nuestra decisión si queremos o no, de lo que nosotros escojamos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y nosotros somos los que tomamos esa decisión, si obedecemos o desobedecemos. Decidir de obedecer o no cambia indudablemente el curso de nuestras vidas totalmente. Una decisión cambiaría trágicamente el curso de nuestras vidas. Por eso es importante que analicemos y le pidamos a Dios sabiduría, y le pidamos la ayuda de Dios para poder tomar las decisiones correctas, y esa decisión que esté inclinada siempre a obedecer a Dios. Yo he decidido obedecer a Dios. Yo sé que ustedes también lo han decidido obedecer. Debemos entender que el propósito de Dios es grande y alto para nuestras vidas. En Isaías 55, 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor Jehová. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Una cosa es lo que pensemos nosotros, pero lo más importante es lo que Dios piensa, lo que Dios ha designado hacer para nosotros. Y debemos inclinarnos, hermanos y amigos que puedan ver este devocional, este mensaje, o lo podrán ver después, que verdaderamente tomemos la decisión de someternos a los designios, a la soberanía de Dios. Me gustaría para este devocional traer un personaje de la Biblia por medio de su ejemplo, para que por medio de su ejemplo podamos ver cuando un hombre decide obedecer a Dios, y también vamos a ver las consecuencias que trajo para la vida.
Es un personaje que existió en el Antiguo Testamento probablemente 1250 años antes de Cristo. Un personaje que decidió obedecer al Señor y que ha sido un ejemplo maravilloso para tanto el pueblo de Israel como para el cristianismo contemporáneo en el día de hoy. Esto lo encontramos en Josué 5:13. Sí, estoy hablando precisamente de ese personaje, de Josué. Tomaremos para referencia para este tema de la obediencia que convierte los obstáculos en victoria a un personaje bíblico como Josué, que sabemos que después de Moisés, ese gran líder que el Señor usó para la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ya cumplía su misión. Cuando muere, Dios designa a Josué como el sucesor de Moisés para llevar a cabo la tarea que falta de poder llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, a la promesa, a esa promesa que el Señor les tenía, llevarlos para esa tierra. Y es cuando vemos que el Señor decide asignar a Josué como el nuevo líder. Y José, vemos en la Biblia que Josué era un hombre excepcional, era un hombre leal, obediente. Lo vemos muy apegado a Moisés, muy leal a Moisés y muy obediente también. O sea, Josué estaba sometido a la autoridad que Dios había designado en ese momento, que era Moisés. Antes de pasar al río Jordán y entrar a la tierra prometida, tuvo un encuentro Josué con un personaje. Ese personaje se encuentra en Josué 5:13 y ese personaje le dio unas instrucciones para conquistar la tierra prometida, pero en este caso una nación cuyos muros y edificaciones eran muy grandes y tenía fama de que era inconquistable esa nación por esos muros y esas murallas que tenía. El pasaje de la Biblia se encuentra en Josué 5:13. Dice que Josué vio a un hombre con una espada desenvainada en su mano. Josué, sin él haber dado la orden, porque la orden era nadie sacara espada hasta que él no dijera, Josué vio a un hombre que tenía una espada desenvainada y Josué, yendo hacia esa persona, era el aspecto de un guerrero. Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? El personaje le responde: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué comprendió quién era ese personaje. Y dice que entonces Josué se postró sobre su rostro sobre tierra y lo adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué pudo darse cuenta que era de la presencia de ese hombre, no era cualquier hombre. Y ese hombre se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y nosotros sabemos quién es el príncipe del ejército de Jehová. Sí, es Jesús. Jesús es el príncipe del ejército de Jehová. Aquí vemos una cristofanía. Se le reveló a Josué. Y Josué llega y le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces es cuando el príncipe del ejército de Jehová le respondió y le dijo: Josué, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. El lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y vemos que el hombre, Jesús, el príncipe del ejército de Jehová, le dio unas instrucciones. Y le dio unas instrucciones precisas, porque era lo que el Señor tenía pensado hacer. Y le dijo: van a pasar el río Jordán. Y también vemos que el Señor abrió el río Jordán para que su pueblo pasara. Porque Dios da la provisión, Dios nos provee todo para cuando el Señor nos manda hacer. Dios provee todo para que nosotros podamos realizar el trabajo
que Él nos ha encomendado. Las instrucciones fueron claras. Le dijo: yo he entregado a Jericó en tus manos, con todos los varones, rodearán la ciudad, dice todos los hombres, dice rodearán la ciudad todos los hombres de guerra, yendo a la ciudad una vez, y esto lo hará por 6 días. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Dice, van a ir y van a rodear la ciudad, pero también dio el orden cómo lo iban a hacer, que mandaría los 7 sacerdotes, irían delante del arca, y ellos con bocinas de cuero, de cuernos de carnero. Ellos llevan la bocina del cuero de carnero, o sea, las instrucciones eran específicas. Vayan delante del arca. Todos sabemos que el arca del pacto representa la presencia de Dios. El Señor, cuando nos manda algo, sabemos que Él se halla en medio de nosotros. Cuando el Señor nos envía a una misión y nosotros obedecemos, la presencia del Señor siempre irá con nosotros. Así que no debemos tener temor a nada. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las instrucciones eran claras y el pueblo, los guerreros, iban atrás, pero también puso unos guerreros adelante y unos guerreros atrás. Pasaron el río Jordán y empezaron a dar el recorrido, la primera vuelta que tenían que dar, y ellos dando esa vuelta. Yo me imagino los guerreros, el otro ejército de Jericó, viendo a esta nación caminando y esperando el golpe, esperando el ataque, pero también yo me imagino la seguridad que ellos tenían sobre esas murallas, que eran infranqueables, que no se podía derribar, que no se podía traspasar. Tenían su confianza en esos muros, el ejército de Jericó. Pero nosotros sabemos quién es el más poderoso, quién es el que tiene todo el poder para derribar cualquier muro. No hay muro que pueda permanecer ante la presencia del Señor y ante la presencia de sus hijos, en ese caso nosotros. Así que, hermanos, debemos estar seguros de quién es el que va con nosotros, de la presencia de Dios que va con nosotros. Dieron todos los días la vuelta que el Señor les indicó, una vuelta y se fueron, 2 vueltas y se fueron. Completaron las 6 vueltas, pero ese día, la 7ª vez que fueron, el Señor dijo, darán 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, alrededor de sus murallas. Y ahí, precisamente así hicieron, dieron las 7 vueltas, hermano. Porque eran instrucciones específicas, no eran 6, no eran 5, no eran 8, eran 7 vueltas. Y cuando terminaron de dar las 7 vueltas, el Señor le dijo, toquen las bocinas los sacerdotes y el pueblo grite duro. Y gritaron alabando al Señor, glorificando a Dios. Y Dios derribó esas murallas. Las murallas se vinieron al piso. La seguridad que tenía el ejército enemigo fue destruida, no por Josué, no por sus guerreros, sino Dios mismo fue el que la destruyó. Porque tenemos que tener en cuenta y ser conscientes de que todas las victorias vienen de parte de Dios. Todas las victorias pertenecen al Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. Eso es lo único que el Señor nos pide. Obediencia y que nosotros obedezcamos. Sí. Y esto fue lo que pasó. Entonces, la muralla se cayó. Las murallas se fueron para el piso. Y el Señor le dio una gran victoria. Porque esas murallas representaban la oposición. Esas murallas representan esas pruebas, aquello que se atraviesa en el camino del pueblo cristiano para lograr al propósito donde Dios nos quiere mandar, para llegar a esa tierra prometida, a ese lugar, a la posición que Dios quiere que lleguemos. Entonces, así mismo podemos representar
esos muros en la vida de nosotros, los cristianos, en la vida de nosotros los creyentes, también vamos a encontrar esos muros que quieren impedir nuestro diario caminar. Y esos muros van a tratar de impedir la victoria y van a impedir que tú y yo caminemos y avancemos. Pero vamos a ver que en el nombre del Señor, toda la victoria, si ponemos nuestra fe, si obedecemos al Señor, toda victoria se irá al piso, toda victoria se caerá. Pero, ¿qué son los muros? Podemos hacer una comparación con nosotros en el día de hoy, en el mundo actual, en la época actual, como en el caminar de cristiano. ¿Qué son esos muros? ¿Qué representan? Esos muros que todos representan fortalezas que el diablo levanta para impedir la bendición de Dios para nuestras vidas. El enemigo ha edificado muros que impiden que lleguemos a tomar la tierra prometida, la tierra que Dios quiere darnos. Y ahora esos son los muros, las fortalezas que el enemigo ha puesto para nosotros, impedirnos la victoria. Pero también, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es el propósito de esos muros que el enemigo ha levantado en contra de nosotros? El propósito de esos muros también lo podemos ver que quieren impedir, primero que todo, el paso. Él quiere detener nuestro avance, Él quiere detenernos, que no avancemos, que no logremos la victoria, que nosotros andemos en derrota. Eso es lo que quiere, impedir que nosotros obtengamos esa victoria, ese estado que el Señor quiere que nosotros lleguemos a tener, verdaderamente a ser victoriosos. También esos muros impiden la visión. Se ve la vida de manera pesimista y nos impide ver, nos cortan la visión. Dice, y no podemos ver ninguna salida. Hay veces, en momentos se levantan esos muros y los encontramos y nos encontramos en una encrucijada que al quitarnos la visión no sabemos qué hacer. Y nos bloqueamos y nos estancamos. Y muchos se quedan en este estado. Son muchos los que se quedan antes del río Jordán, antes de atravesar, se quedan en el otro lado, no pueden pasar porque se quedaron estancados. También esos muros impiden alcanzar la victoria. Son esas barreras que se nos colocan en el día a día en nosotros, que nos impiden alcanzar la victoria. Pero vamos a ver qué clase de muros podemos encontrar nosotros los cristianos, nosotros los creyentes. Ya sabemos cuál es el objetivo, ya sabemos qué son los muros y ya sabemos cuáles son los objetivos. Ahora veamos alguno de esos clases de muros. Podemos ver en muros de temor, los muros de temor. Muchas personas no se animan a enfrentar nuevos desafíos por miedo a fracasar. Pone esos temores y nos dicen, estén quietos, no hagan nada, no avancen, así como están ustedes también, porque les puede pasar esto, el enemigo los puede derrotar, no se pueden atravesar. Entonces siembra el temor y eso hace que como cristianos fracasemos. También el pecado, otro muro, el pecado que afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. También es otro muro, que si no lo derribamos, si no con la ayuda de Dios, van a detener las personas y las personas estarán en un lado neutral, que no toman la decisión si avanzar, están ahí en un estado que ni avanzan ni retroceden. Y vemos que media obediencia pues es un total fracaso. O se obedece o no se obedece. Pero tenemos que ser conscientes que no hay media obediencia, debemos tomar la decisión total, obedecer al Señor. Otro muro que se puede levantar, la baja autoestima. Pensamos que no podemos alcanzar metas
por el concepto que tenemos de nuestra propia persona. También es otro muro, la autoestima, que nos hace ver que no podemos alcanzar metas, que nacimos para el fracaso, que no podemos alcanzar el éxito. Ese es otro muro que el diablo quiere y el enemigo pone en nuestras vidas para detenernos. Podemos ver muchos ejemplos que por falta de tiempo lo voy a decir así superficialmente para poder avanzar. La falta de hambre espiritual en un creyente, el conformismo, la pereza, el desánimo, la falta de interés en las cosas espirituales, la falta de interés en buscar de Dios, el no querer conocer a Dios. Se conforman con algo, con tan poquito de Dios, y Dios queriendo darse a conocer de una manera majestuosa en nuestras vidas, pero se conforman tan poquito. Llevar una relación superficial con Dios, eso es un muro que se ha puesto, y eso es lo que detiene el avanzar de muchos cristianos hoy en día. Llevar una relación superficial con Dios, y por eso vemos tantas vidas fracasadas. Todo esto trae como consecuencia una pobreza espiritual para nuestras vidas, y eso produce un estancamiento en nosotros, privándonos de tener una vida llena de plenitud de Dios y de experimentar una vida victoriosa, guiada por su Espíritu Santo en nosotros, y gozar de todas las bendiciones y disfrutar de la presencia de Dios, del gozo, la paz, la alegría que se puede dar cuando decidimos obedecer al Señor y estar cerca de Dios cada día más. El enemigo logra también engañar a muchos creyentes, haciéndoles creer que no pueden hacer nada para enfrentarlos. Dice, no se puede hacer nada. Dice, no hay nada que hacer. Creen que no hay nada para hacer, que hasta ahí llegó su vida. Ya dicen que están en derrota. Ya se creen derrotados. El enemigo sembró en su mente la derrota y están estancados. Dice, vamos para terminar, ¿cómo enfrentarlos? Reconociéndolos como hizo el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel daba todas esas vueltas, ellos miraban esas fortalezas, ellos miraban esos muros, pero ellos no sabían lo que Dios iba a hacer. Solamente se limitaban con observar. Estaban reconociendo que era una fortaleza grande, que era una fortaleza poderosa, y eso es lo que tenemos que reconocer. ¿Cómo enfrentarlos? Reconociéndolos. También como primer paso, como segundo paso, tomando una decisión, cambiando nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2, tanto lo hemos leído, tanto lo hemos estudiado con la mentoría del pastor, nuestro pastor Wilson. Este texto, Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de nuestra mente, y así podrán comprobar la voluntad de Dios buena y agradable, perfecta. Tomando la decisión, cambiando de manera de pensar, cambiando esa manera de pensar en derrota por la manera de Dios en victoria. Amén. Cambiando nuestra manera de pensar, siendo renovados nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Tercero, dice, tomando sus promesas. En Josué 6:5 el Señor le dijo a Josué, dice, cuando toquen las trompetas el muro caerá. Y Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas para alcanzar la victoria. Entonces aferrémonos a las promesas de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Entonces creámosle a su palabra también. Dice también como cuarto lugar, tomando la armadura de Dios. También en Efesios 6 del 13 al 18. Tomemos la armadura de Dios que Dios ha preparado para nosotros los creyentes, para poder resistir todos los ataques del enemigo. Y sobre todo, como quinto lugar, sobre todo buscar la presencia de Dios.
Dice, la presencia de Dios en nuestras vidas a través de una relación más íntima por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la lectura diaria de su palabra, pidiendo la llenura del Espíritu Santo para ser guiados por Él, buscando por medio de su poder la unción para poder vencer. Eso es lo que tenemos que hacer para enfrentar, para poder derribar los muros. Y si hacemos esto, si creemos en la palabra de Dios, obedeciendo el consejo de la palabra de Dios, podemos tener vidas victoriosas, podemos tener vidas y podemos tener grandes victorias que nos van a beneficiar nuestro diario caminar, nuestra vida, pero van a también a beneficiar a nuestra familia y también vamos a beneficiar en este caso a nuestra nación, al cuerpo de Cristo también. Hermanos, tomemos la decisión de obedecer al Señor, pero esas decisiones que pues convierten esos obstáculos en grandes victorias. Hoy hablamos de esos obstáculos que se presentan, que quiere frenar nuestro camino. Hay mucha gente que quiere avanzar, pero los vemos estancados, los vemos que no participan activamente en las congregaciones, porque están estancados. Pero hoy les animo por la palabra de Dios que tomemos esa decisión, que demos ese paso, que pasemos el Jordán, que lleguemos hasta donde están esas murallas para que sean por el poder de Dios derribadas y podemos nosotros tener esa vida de victoria con la ayuda del Señor. Acordémonos, la victoria nos la da el Señor. Amén. Ya para terminar, también no permitir que esos muros vuelvan a ser levantados por el enemigo, porque si hacemos esto, vamos a triunfar, vamos a tener la victoria, pero el enemigo no va a parar. Él va a estar pendiente. Él dice, la palabra de Dios en Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando almas a quien devorar. Él va a estar pendiente para volver a levantar los muros. Pero tenemos que, si estamos tomados, agarrados de la mano de Dios, no va a ser posible, porque estamos con Dios y el poder de Dios está en nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pensamiento lo vamos a someter. Lo vamos a someter a la presencia de Cristo. Todo pensamiento que nos quiera volver cautivos, lo vamos a someter a Dios para no permitirle que el enemigo vuelva a levantar esos muros. Hermano, esta fue la palabra del Señor. Quiero orar en este momento ya para despedir, agradeciéndole a Dios por este privilegio que nos ha permitido estudiar su palabra. Que el Señor nos ayude a tener esas vidas victoriosas. Que el Señor nos ayude a salir en ese estado en que nos encontramos, que no avanzamos ni retrocedemos. Y que podamos avanzar cada día más. Padre, gracias te damos, Señor, por este privilegio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú a través de ella nos enseña cada día más, Señor, a cómo ser victoriosos, Señor, a cómo tener la victoria y a reconocer que tú es el que va con nosotros, Señor. Que si nosotros decidimos obedecerte, tu presencia estará con nosotros. Es tu palabra, es tu promesa, Señor. Y que si obedecemos y tú vas con nosotros, tu presencia va con nosotros, Señor, no habrá muralla que no podamos derribar en el nombre de Jesús. No habrá obstáculo que no podemos pasar, Señor, para conquistar, para llegar, Señor, a esa posición que tú quieres llevarnos, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Gracias, Papito Dios, por este momento, Señor. Y oro por todos mis hermanos que están en esta transmisión. Quiero orar por ustedes, amados hermanos. Quiero pedirle a Dios que mi Dios los bendiga. Que mi Dios bendiga sus vidas,
bendiga sus familias, que el Señor bendiga su salud, que el Señor bendiga sus hogares, la parte económica, que el Señor también bendiga su vida espiritual, que ustedes sigan creciendo cada día más en el Señor, que el Señor los siga fortaleciendo cada día más, y muchas bendiciones en este hermoso día, y que la paz de Cristo gobierne sus corazones en este maravilloso día, y les deseo un buen resto de día y muchas bendiciones, amados hermanos. Que mi Dios los bendiga, y llenos de alegría, hermanos, nos despedimos. Bendiciones.